en hablar es Carlos Moreno. Carlos Moreno también es periodista, hermano de un venezolano asesinado en un casco verde, Paul Moreno Camacho. Él era estudiante de la Universidad de Zulia y es, junto con los más de 157 asesinatos ocurridos en 2017, habéis dicho cifras, otra de las muestras de esa impunidad que existe en Venezuela. La familia Moreno Camacho ha tenido, como el resto, que enfrentarse a tribunales comprados, a sentencias viciadas, a jueces corruptos y la muy segura decisión de exculpar completamente al homicida de su hermano, como a otros tantos. Tan solo por pertenecer a una familia aliada del chavismo y capaz de corromper a un tribunal. Aquí, como han comentado también, tener el carnet de la patria te da muchas ayudas, no solo político, sino también económico, porque te financian la gasolina o el acceso a medicamentos, cosa que no se permite al resto de la población. Como él dice, es una experiencia dolorosa, pero que en vez de encerrarse en sí mismos y aislarse, optan por ayudar a que su sufrimiento sea un ejemplo para los demás. Gracias, Carlos. Todo tuyo. Gracias a todos por acompañarnos, por escuchar los testimonios e incluso a España también le debemos mucho como sociedad, por abrazarnos en momentos de oscuridad. Falta mucho por hacer, pero estamos acá por ello. Mi nombre es Carlos Moreno y voy a contar brevemente la historia de mi hermano, Paul René Moreno Camacho, 24 años cuando falleció. Estudiaba ya el último año de medicina en la Universidad del Zulia y la familia estaba contenta, estábamos preparando todo para su graduación, que iba a ser a finales de este año. Su equipo y él estaban muy entusiasmados y quería dedicarle la vida entera a su profesión. Decía que nunca se iba del país y que él iba a estar allí y a desplegar el conocimiento que sus maestros le habían legado en su profesión. Pero resulta que, como venezolano, joven venezolano que quería un país provechoso, un país con progreso, con estabilidad, decidió enrolarse en la brigada de los cascos de la Cruz Verde, la brigada de Cruz Verde de la universidad, que salió a las calles en el momento en que estallan las protestas en Venezuela en el año 2017. Paul se enrola en la brigada cuando la brigada apenas eran de unos 30 personas, más o menos, 30 personas, voluntarios todos, de estudiantes de los últimos años de medicina. Y salen a las calles como salieron las brigadas de primeros auxilios de la UCB, de la Universidad de Carabobo, de la Universidad de Oriente. Universidades centenarias en Venezuela cuyos estudiantes decidieron dar un paso al frente, viendo las violaciones que se ejercían en las protestas, a prestar primeros auxilios. Pues la tarde del 18 de mayo, producto, como todos los panelistas que están acá hoy, producto de la impunidad, de una impunidad construida desde los cimientos por el mismísimo Hugo Chávez. Yo creo que es un nombre que no se nos debe olvidar a ninguno, aunque incluso el mismo Maduro lo ha querido enterrar en cierta medida. Chávez es el culpable y es el arquitecto de todos los males de Venezuela. Es el principal diseñador de la catástrofe que vivimos. Y pues esa impunidad le llegó de frente a mi hermano, como a los otros 157 venezolanos que murieron en 2017 y a los tantos otros, perdonen que no recuerdo la cifra, que también fallecieron en 2014. Le llegó en forma de un todoterreno que le pasó por encima a las 3:30 de la tarde del 18 de mayo. Había una protesta y ya el punto más intenso de la protesta había pasado,
y él estaba ya replegado junto con un grupo importante de ciudadanos que protestaban en lo que llamaban en Venezuela en 2017 el trancón, los trancazos. Ponían barricadas en avenidas y calles para impedir circulación y protestar. Todos los vehículos que esa tarde se acercaron a ese punto de protesta retrocedieron. Eso está perfectamente documentado en videos, en prensa y otras redes y medios de internet. Todos. Hay un video que muestra perfectamente 6 vehículos dando marcha atrás. Solo un vehículo se atrevió a ir hasta exactamente el punto central de la manifestación. La gente que protestaba le dijo que no había paso, que no insistiera, que diera marcha atrás, y lo que hizo fue pisar el acelerador a fondo. Mi hermano estaba de espalda, no lo vio venir y murió. Llegó sin vida al hospital más cercano que estaba allí. Y la vida nos cambió. La vida nos cambió a toda la familia. Era mi único hermano, 13 años menor que yo. Y es un dolor indescriptible. Para mí que soy hermano, para mi madre y para mi padre, digamos que en cierta medida mortal también. Ellos siguen con vida y firmes, pero el dolor del padre y de la madre es infinito, es infinito. Pero bueno, impresionan muchas cosas en la muerte de Paul y de los otros 157 venezolanos que fallecieron. Y es como el Estado, el gobierno, el régimen se nos rió en la cara, en el rostro. Yo tuve la oportunidad de exigir frente a frente al gobernador chavista de ese momento que capturara al homicida de mi hermano. Se lo exigimos como familia. Se lo exigimos con la más profunda vehemencia que había que exigir por una muerte y por los otros sucesos que estaban ocurriendo. Estuvo 7 días prófugo el hombre. 7 días prófugo. Cuando lo sacan de su escondite, que era una mansión en Maracaibo, nos damos cuenta que con el gobernador que nosotros estábamos hablando y que nos dijo que iban a atrapar al homicida de mi hermano, resulta que ese gobernador era socio del padre del homicida de mi hermano. Todo era una treta, un teatro, riendo delante de nosotros, diciendo mentiras y armando su historia para despistar. Pero salió a la luz todo lo que estaba detrás, ¿no? Salió el hombre, un joven de 22 años, hijo, como ya he dicho, de un empresario zuliano, aliado del chavismo. Omar Barrios es su nombre, el del padre, y Omar Barrios, el hijo que mató a mi hermano. Desde allí comienza nuevamente el régimen y todo el entramado judicial, por lo menos en nuestro caso, pero ya venían dándose casos anteriores, a atropellar nuevamente a las familias. Jueces que apelaban al retardo procesal, que no aceptaban pruebas, y en nuestro caso, después de 6 meses de un retardo, ya todo el Estado sabía que al hombre lo iban a liberar, pero fue tan escandalosa esa primera decisión para liberarlo que situaron la muerte de mi hermano en el año 2009 para evadir una legislación que en Venezuela lo pudo haber llevado directamente a la cárcel. El escrito de sentencia de noviembre de 2017, donde ponen libre a este hombre, decía que Paul Moreno había muerto en 2009.
Eso fue evidentemente un escándalo que se ventiló en los medios y fue a tribunal otra vez con una apelación que no tuvieron otra salida que aceptar. No tuvieron otra salida que aceptar. Era un error grosero de la justicia, pero era un error intencionado. Tenían todo el poder de los tribunales para atropellarnos y lo hicieron. Lo detuvimos de momento. Carlet muy bien dice, es el único caso que ha tenido una sentencia. La anulamos, pero estamos próximos y estamos completamente seguros, porque ya así tenemos las informaciones de gente que está en tribunales y de alguna u otra forma aporta datos, es que el hombre va a salir en libertad. Anulando la sentencia, lo lógico era que el tribunal lo devolviera tras las rejas mientras que se definía el caso. Lo envió a su casa, desde donde puede salir por todas las calles de Maracaibo, incluso sale y regresa del país con el blindaje de un Estado corrupto, de unos tribunales que atropellan, vuelven a atropellar, vuelven a asesinar a estos 158 venezolanos sin justicia al día de hoy. Ellos quieren hacernos creer que es justicia lo que están haciendo. Es su justicia, la justicia corrupta, la justicia liberadora de asesinos y homicidas. Esa no es la nuestra. Esa no es la nuestra y no vamos a descansar hasta tenerla. Precisamente hoy 20, habían definido una audiencia preliminar, pero dadas las condiciones de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, en Venezuela no hay actividad hoy en ninguna parte. Estamos esperando que nos definan cuál es la próxima audiencia, qué día, para ir con nuestra representación jurídica y saber qué va a suceder. Han incluso convocado audiencias donde llaman a mi madre, pero no convocan a la abogada de la familia, como para hacerle encerronas, tratar de manejar a mi madre y firmar ya definitivamente la sentencia que lo libera. Han llegado a ese extremo de jugar con el dolor de una madre así, no les importa nada, absolutamente nada. Y entonces paso a desahogar por otra ruta, que esto no es más, como ya han dicho mis compañeros de panel, compañeras de panel, que la expresión más genuina de un proyecto totalitario que llegó usando los mecanismos democráticos para destruir el sistema democrático que le faltaba mucho por desarrollar en Venezuela para instaurarse definitivamente en el poder. Eso es todo lo que busca y todo lo que soñó Chávez y lo que delegó en este señor Nicolás Maduro. Es difícil cuando uno escucha las cifras, pero más difícil aún es ver imágenes de niños muriendo desnutridos, desde La Guajira hasta Guyana. Es muy difícil saber que no se puede salvar la vida de un paciente de cáncer porque no tiene ni la más mínima oportunidad de adquirir un medicamento que sencillamente es inalcanzable. Es cruel ver a la gente comiendo de la basura en Venezuela. Es doloroso saber que un abuelo falleció en una cola de un banco esperando su mísera pensión. Es difícil interpretar cómo un sueldo mínimo en Venezuela equivalía a 0,80 euros. Cómo vivir con esa clase de economía. Y todo se traduce entonces en el Estado fallido. En el Estado fallido amparado por un cartel, ese mismo cartel que tiene como política
un genocidio por goteo, porque es lo que es. Yo establezco mi política de muerte por mi propia ineficiencia y por política, para someter a un pueblo que dependa más de mí. Entonces, los enfermos de VIH, los que necesitan diálisis, los niños que no tienen alimentos, van apagándose como llamitas que se van ya quedando sin oxígeno. Y así va el pueblo. Y el otro, y la otra gran cantidad saliendo desesperado por la frontera, en un desespero propio del que quiere sobrevivir a una situación macabra. Hay mucho de lo que los venezolanos queremos decirle al mundo, y yo quiero decirle que terminen de entender lo que aquí se ha dicho. Nicolás Maduro y su régimen no representan un gobierno democrático, representan un régimen homicida, representan a un cartel de ese mismo que usa la pista presidencial para sacar droga, de ese mismo que usa los puertos para cargar droga en barcos que viajan hasta Europa y Estados Unidos, de ese mismo régimen cuyo fundador fue Hugo Chávez y parceló al país entre mafias, de planes de cárceles, de militares corruptos, de políticos asesinos y calculadores, de la violencia asesina que nos consume. Y yo creo, Patricia, no equivocarme, estamos en el 98% cada 100. Y entonces la gente de fuera no comprende que realmente tenemos un conflicto bélico, pero es un conflicto del Estado contra sus ciudadanos. Nosotros no estamos en conflicto con un país vecino. Estamos causándole, sí, ojo, problemas a los vecinos, pero también beneficios. Ahí va parte de la hipocresía, porque gran parte de los médicos brillantes venezolanos se han ido a otros países. Eso no lo dicen. Dicen sí el problema de los campamentos en la frontera, o dicen el torrente de 40.000 venezolanos que cruza diariamente a Colombia. Pero no dicen también de la gran cantidad de venezolanos preparados que están dando lo mejor de sí en esos países de la región. Claro, es como digo yo, es parte de la hipocresía. Entonces, yo creo que el mundo, el concierto internacional, tiene ya que digerir, que interpretar que lo que hay en Venezuela es sencillamente la masificación y la democratización, sí, de los homicidios por parte del régimen de Nicolás Maduro. Eso es muy difícil. Ya la diplomacia ha hecho tal vez lo que tenía que hacer con sus hipocresías y con sus avances. Pero yo soy de los que piensa que ya hay que ir mucho más allá de las sanciones, de la sanción burocrática, que, por cierto, Europa, que se ha portado bien, lanza sanciones y de pronto vemos a Michael Moreno, el presidente del TCJ, andando y paseándose por Holanda. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cuando se está aniquilando un pueblo? ¿De qué sirve una sanción que va a congelar fondos, que va a congelar recursos, si sencillamente saquearon el país y lo siguen saqueando? Hay ecuaciones que nuestros dirigentes políticos tienen que centrarse en despejar. Y son ecuaciones que se ven lejanas y muy complejas, pero ahí tienen que presionar, tanto ellos como nosotros como sociedad. Y es la ecuación Estados Unidos, Rusia y China. Esos tres grandes países tienen inmensos intereses en nuestra tierra, en nuestro país, y no parece importarles absolutamente nada en cuanto a los índices que estamos manejando.
Y entonces uno se pregunta como ciudadano, y pregunto aquí a todos los que están presentes, ¿qué le conviene más al mundo? ¿Una Venezuela sometida al hambre, a la miseria, a la desintegración familiar, a la desnutrición, a las universidades asfixiadas, a la improductividad, a la destrucción del campo, al ecocidio en el arco minero, a la falta de mantenimiento y de atención a la industria petrolera que nos hizo ser un país de progreso? ¿Qué le importa más? ¿Qué le importa más al mundo? ¿Ver a la Venezuela entonces en ese foso o ver una Venezuela productiva? Ver una Venezuela que rescate lo primero que tiene que rescatar, que es el Estado de Derecho, para que no vuelvan a surgir muertes como las que sufrimos en 2017, en 2014 y como las que sufren familias y familias día a día. Pero no son muertes que gozan de titulares en la prensa internacional porque no están en una coyuntura política, pero son muertes que duelen exactamente igual, porque es la impotencia de un familiar de decir: no te puedo salvar la vida a ti, mi hijo, que tienes cáncer, porque no tengo cómo, porque el régimen no me da ni siquiera la oportunidad de comprarte a ti el medicamento y te tengo que ver morir. Eso es doloroso. Venezuela, sí, como dice el titular de este foro, está muriendo, sí, pero porque la están matando y nosotros no vamos a dejarlo. Muchas gracias.